Te damos gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Bendícenos con tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué dice la Biblia sobre la bendición contra la bendición? La bendición versus la maldición en contraposición. Primera parte. Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 del 16 al 17. Dos caminos, el bueno y el malo. ¿Qué escoges tú? Esto es para los que les gusta la palabra, para los que prefieren la verdad sobre la tradición. Y vamos a estudiar hoy esa porción que dijimos que va desde Deuteronomio 11:26 hasta Deuteronomio 11:26 hasta el 16:17. Dice mi Biblia allí en Deuteronomio 11:26. Leemos solo esta porción. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. La maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Vuelvo a leer porque es importante y es la primera vez que habla de bendición y maldición directamente en la palabra, en las escrituras. ¿Sí? Por eso se los vuelvo a leer. Dice mi Biblia allí, 11:26 Deuteronomio, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y esta primera porción, la primera parte del primer versículo que leímos en la Reina Valera del 2000, donde en la porción que leímos dice, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros, en la Reina Valera del 2000 y en casi todas las traducciones dice, mira, yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. En otras traducciones dice, observa, mira, observa. Entonces, en una dice, ve. Es la diferencia de la traducción. Bueno, la primera palabra que aparece en estos versículos, la que traducen en la Reina Valera del 60 como he aquí, yo pongo hoy, y en el 2000 y la mayoría de las traducciones donde dicen mira, observa que yo pongo delante de ti, delante de vosotros, la bendición y la maldición. La primera palabra que aparece en estos versículos, esa que se traduce por mira o observa, es la palabra re, que significa, la palabra en hebreo, re, es traducida desde la palabra re en el original, que significa mira, observa. Pero en la Reina Valera dice he aquí, pero en casi todas las traducciones, como dijimos, dice mira y en otras dice observa. Es una palabra más fuerte que la palabra que estudiamos en capítulos anteriores, Shema, que decía, recuerda, escucha Israel, tu Dios uno es, y esa palabra escucha que estudiamos ya, se acuerda que es una palabra que significa no solo escucha, es una palabra que cuando Dios dice escucha, también significa oye, escucha, pero con aquella condición de poner en práctica, de atender para poner en práctica. Pero esta palabra, re, que dice, que se traduce como mira, como observa, es una palabra más fuerte que la palabra escucha utilizada en el Shema, que leímos, como dije, en los primeros capítulos de Deuteronomio, y que daba una idea de oír y obedecer. Pues re, para añadir a oír y obedecer, es una palabra que significa observa, mira, y tiene que ver con una percepción más profunda, una visión interior, algo que tiene que ver con los ojos del corazón. Tiene que ver con una percepción más profunda, con una visión interior, como dije, con los ojos del corazón. Percibir, es como decir, como hablar del nivel de conciencia, es como ver con el alma, es ver en el espíritu, es tener una visión espiritual.
Entonces es bien importante esta palabra que vamos a compartir hoy, porque si el Shema que estudiamos, donde Dios dice a Israel, escucha, escucha Israel, tu Dios uno es y lo amarás con toda tu mente, con todo tu corazón. Si aquella palabra demandaba algo importante, ¿cuánto más esta? Que significa escucha con el deseo de obedecer, pero mira, observa, mira con el alma, con el espíritu, ten visión espiritual, percibe lo que yo te voy a decir. Entonces es importante lo que vamos a compartir. Es importante porque Dios nos está diciendo, escucha con la intención de obedecer, observa, mira con los ojos del alma. ¿Y qué? Es lo que hay que escuchar y mirar y atender con los ojos del alma con tanta atención. Pues lo que dice en el versículo, lo que voy a poner delante de ti. Y lo que Dios puso delante de ellos lo especifica en el capítulo 11, versículo 26 leído. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición y la maldición. Jehová presenta dos opciones para que el hombre pueda elegir. Es la prueba de que el hombre fue creado con libre albedrío, es decir, para que pudiera escoger por él mismo. Por eso Dios dice, observa, mira, escucha con tanta atención. ¿Qué hay que escuchar? ¿Qué hay que observar? ¿Qué hay que mirar? Pues las dos opciones para tomar la decisión correcta. ¿Y cuáles son las dos opciones que ya dijimos? Pues las dos opciones que ya dijimos, la bendición y la maldición, hermanos. Esto es muy importante, muy importante. Si Dios hubiera creado al hombre como si fuera una máquina, como si fuera un robot, no le habría dado la opción de elegir, de escoger. Pero Dios le dio a cada uno la libertad de escoger. Nadie está obligado a obedecer o a pecar. Eres libre de escoger lo que quieras, obedecer a Dios o escoger el egoísmo, el pecado, la independencia de Dios. Pero esa libertad, ese libre albedrío que te dio Dios, no te quita la responsabilidad de tus actos delante de Dios, ni elimina tampoco, no quita el dolor que viene como consecuencias de tu elección, de mi elección. Alguien dijo, puedes hacer con tu vida lo que quieras, pero después que hagas con tu vida lo que quieras, ¿de dónde vas a sacar fuerzas para resistir el dolor que viene como consecuencia del dolor? Es decir, ese dolor como consecuencia de nuestras acciones del pasado. Podemos elegir entre la bendición y la maldición. Como dije, son consecuencias de la desobediencia y de la obediencia. La maldición, consecuencias de la desobediencia, y la bendición, consecuencias de la obediencia, respectivamente. La bendición alcanzará al que obedece y la maldición afectará al que desobedece, es lo que nos dice este versículo. La bendición y la maldición son dos fuerzas sobrenaturales que operan en un mundo invisible. Lo repito, la bendición y la maldición son dos fuerzas sobrenaturales que operan en el mundo invisible y se manifiestan en el mundo visible. Operan en el mundo espiritual, en el mundo invisible, pero su efecto real lo puedes ver en este mundo que tú ves. Bueno, ya Dios dijo que ponía la bendición y la maldición delante de nosotros. Pero, ¿en qué sentido? ¿Qué determina que tú tomes, que sea el camino de la bendición o la maldición? Yo quiero saber. Bueno, Dios me puso la opción que me hace a mí escoger la bendición y que quisiera no hacerlo, ¿qué serían las condiciones que determinarían que yo tomara la maldición? Dios no lo quiera. Pues lo dice en el siguiente versículo. Aquí dice la principal causa de maldiciones. Hay muchas otras, como vamos a ver, pero la principal causa de maldiciones, y lo vamos a leer a partir del 11:27, que ya leímos. La bendición
si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de falsos dioses que no habíais conocido, que no habéis conocido. Si vio la bendición, si oye los mandamientos de no ir detrás de la idolatría, rechazar la idolatría, es decir, la bendición si pasa eso, y la maldición si vas detrás de la idolatría. Entonces, a pesar de que hay muchas causas de bendición y maldición, y las vamos a estudiar más adelante, la principal causa de bendición o maldición de la diferencia es la idolatría. Y usted dirá, nosotros los evangélicos estamos libres de eso. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Aquí está hablando en el contexto, como dijimos, de estas bendiciones y maldiciones en tomar o no tomar el camino de la idolatría. Basados en este versículo, los estudiosos afirman que todo el que cree en ídolos, todo el que crea, todo el que forma ídolos y confía en ellos y le pide, hablo ídolos, hablo imágenes, hablo estatuas, hablo esculturas de cualquier tipo. No vale que usted o la gente que le rodea diga que no, realmente que hace esas esculturas para pensar cómo era Dios o cómo era Jesús o cómo era María. No, no vale eso. Dios dice claramente, no te harás imágenes ninguna imagen ni de lo que hay en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y en Deuteronomio dice, vistes a alguien. Cuando Dios te habló desde el fuego en el Sinaí, no viste ninguna imagen. Entonces, la principal causa de maldición es la idolatría, y dicen los estudiosos que ser idólatra, que tener imágenes, que pedirle a imágenes, que orar a imágenes, esculturas, es como haber negado toda la Biblia, toda la Torá. No sé cómo la religión tradicional llegó a practicar activamente lo que más condena la Biblia. Abra sus ojos. Lo que más condena la Biblia es la idolatría, la formación de esculturas, de imágenes. ¿Por qué? Porque detrás de ellas se esconden las obras de Satanás. Las esculturas no son nada, dice el Salmo 115:3, son de madera, de yeso, y hechas por las manos de los hombres. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen manos y no palpan. Entonces, ¿por qué algunas personas pueden testificar de milagros que han salido de algunas deidades, de algunos santos? Porque el diablo y los demonios respaldan las imágenes, el diablo y los demonios respaldan las esculturas. Entonces, todo aquel que cree en los ídolos, en las imágenes, es como si hubiera negado todas las escrituras, toda la Biblia, toda la Torá, porque toda la Biblia, toda la Torá y todas las escrituras condenan la adoración de imágenes, porque las imágenes son respaldadas por Satanás y los demonios. Entonces, ¿existen las maldiciones? Parece de película, pero la Biblia lo dice. Existen las maldiciones. ¿Y qué es una maldición? Por ahí se dicen refranes como estos: quien nació para tamal, del cielo le caen las hojas. Quien nació para burro, del cielo le caen los palos. Árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Todas las desgracias vienen juntas. Aunque el dinero llama dinero, las desgracias llaman desgracias. Decía mi mamá, desde que parí, ni limpia ni llena me vi. La pobreza está en la mente. Dicen muchos refranes y dicharachos populares. Si una persona, vamos a explicar qué puede ser una maldición, cómo identificarla. Si una persona se esfuerza por salir adelante en un negocio o en sus negocios toda la vida y estudia con mucho sacrificio porque quiere mejorar su vida y al mismo tiempo lucha por restaurar su familia, por rescatar a sus hijos de algún camino torcido, se desgasta en enfermedades tediosas, trata de escapar de los vicios, el alcohol, el cigarro, las inmoralidades, el homosexualismo, el lesbianismo, la pobreza, y a pesar de batallar ferozmente, digo, siendo creyente, los impíos están inundados en eso. Al que tiene dinero, tiene las otras indicadores de maldición que vamos a estudiar más adelante. Pero esa persona, a pesar de batallar ferozmente, a diferencia de otros,
a diferencia de otros, no lo logra. No logra salir de ese lago, de ese lodo que lo retiene, y trata de alejarse con afán de ese atraso mortal, de ese atraso espiritual, de ese atraso económico, de ese atraso moral, en el que están sumidos no solo muchas personas, sino países como los países latinoamericanos del tercer mundo, los países africanos y todos los países más idólatras. Y trata de huir con afán de ese atraso moral, espiritual y económico en el que creció de niño, pero no puede, lo persigue ese mugre, lo persigue esa suciedad, digámoslo de alguna manera, puede estar bajo la influencia de una maldición. Una maldición es como un yugo invisible que impide el paso a la felicidad. Es como un obstáculo persistente que se atraviesa e impide llegar a la prosperidad y a la bendición espiritual. A veces las dificultades parecen eventos casuales, porque a muchas personas les pasan. Recuerde que la humanidad completa está bajo la maldición que entró por el pecado de Adán y Eva, pero algunas personas están en un nivel de maldición más grande que otros. Y aunque parezcan eventos casuales, estos infortunios que son indicadores de maldición se cumplen de manera reiterada, molesta e inevitable. Como si todo esto fuera, poco, muchas de estas adversidades, infortunios, se repiten de una generación a otra, afectando familias, localidades, pueblos, países enteros como África, Haití, Chocó, Cuba, Latinoamérica, Venezuela, demás y demás. En otras palabras, para poner un ejemplo práctico, murió de un accidente el abuelito o el tatarabuelo, murió de un accidente el abuelito, murió de un accidente el papá, y lo más seguro que el joven, o enfermedades repetitivas como el asma, es decir, hereditarias, o como digo, localidades completas que la pobreza y determinadas costumbres de idolatría y maldad no salen de esos lugares. Aunque es la primera vez que abiertamente Dios empieza a hablar de la diferencia entre la bendición y la maldición, aquí en el capítulo 11, allá en el capítulo 28 de Deuteronomio estudiaremos más a fondo, faltan solo dos porciones para llegar allá, estudiaremos más a fondo la bendición y la maldición. Deuteronomio 28 es el capítulo estelar, el capítulo estrella que habla más claramente y las enumera, pero aquí en Deuteronomio 11 se da una breve introducción. Y yo voy a resumir lo que vamos a estudiar a futuro en Deuteronomio 28. ¿Cómo podríamos resumir las maldiciones? Se pueden resumir en unos 6, 7 indicadores. Y un indicador de maldición puede ser la pobreza. No siempre la pobreza es un indicador de maldición, pero la pobreza reiterada, aunque la persona luche, trate, se esfuerce, esa pobreza que persigue lugares como Haití, como África, como Venezuela, como Cuba, por la santería y la brujería que hay en todos esos lugares. Ya dije que la idolatría es la fundamental causa, la causa fundamental que trae maldiciones. Y el hambre que se puede resumir en hambre, es decir, la pobreza que se puede reducir en hambre o resumir en hambre, sed y desnudez. Pero acuérdese que todo esto fue lo que sintió en la cruz del Calvario Jesús. Tuvo hambre, tuvo sed y tuvo desnudez para que en su pobreza y en su maldición, la cual adquirió en la cruz, fuéramos nosotros bendecidos. La esterilidad, mujeres estériles que no pueden dar hijos, personas que siembran y no salen las cosechas, que compran un animal y no se reproduce. La esterilidad también puede ser indicador de maldición. Las enfermedades crónicas y hereditarias pueden ser indicadores de maldición. La desintegración familiar puede ser un indicador de maldición. Por mucho que luche la persona, siempre se divorcia, ninguna de las hijas llegan vírgenes al matrimonio, viven en unión libre, son despreciadas, hay divorcios, hijos sueltos y demás y demás. Desintegración familiar, pero también humillación, derrota y de favor de Dios.
Lo que a otros les puede parecer mala suerte, ningún negocio les sale mal, todo se les derrumba, todo lo que emprenden, son humillados, son así como vivimos en una sociedad donde nos hemos dado cuenta que los patrones, los jefes, los que dirigen, se acostumbran a humillar a sus empleados, acostumbran a decir frases que humillan constantemente a los que están por debajo de ellos. Y este desfavor de Dios, esta humillación y derrota, puede ser un indicador de maldición que, como les dije, vamos a estudiar fuertemente hasta la saciedad en Deuteronomio 28 y faltan solo 2 porciones. Bueno, ¿por qué vienen las maldiciones? Dice Proverbios 26:2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca, nunca, nunca vendrá sin causa. Dice otra traducción, la Good News Bible, dice, la maldición nunca te podrá tocar. Es como el ave que vuela, es decir, la maldición nunca te podrá tocar a menos que tú la merezcas. Es como el ave que vuela, pero nunca se posa. Y aunque hay muchas causas de maldiciones que la vamos a estudiar más adelante, en este capítulo vamos a estudiar que la causa principal de las maldiciones, como dijimos, es la idolatría. Entonces, ¿cuál es la causa principal por la cual vienen las maldiciones? La idolatría. Hemos dicho siempre que la idolatría no es solo adorar imágenes. Nosotros los evangélicos cristianos somos buenos en eso, en entender esto. No es solo adorar imágenes, sino que también todo lo que amemos más que Dios, tal como el trabajo, el negocio, el dinero, los hijos, la esposa, en este mundo terrenal los placeres, nuestro yo, el egoísmo, el narcisismo del cual padece el ser humano. Todo eso es idolatría. Y le añado algo. Todo lo que tú pongas como idolatría, todo lo que ames más que a Dios, algún día te hará llorar. Si pones a tus hijos por encima de Dios, algún día te van a decepcionar, porque el hombre no está preparado para ser adorado. Si eres mujer y adoras a tu esposo, un día te va a tratar como un trapo de cocina, como un trapero del piso, porque no se puede amar a nada más que a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el único que está preparado para recibir adoración y no maltratarte y no subirse al egoísmo, porque Él es santo, santo, santo y no hay egoísmo en Él. Pero aunque todas estas cosas pueden ser idolatría, la idolatría por excelencia, en la que más se regocijan los demonios, la que más le gusta al diablo, sigue siendo en todos los tiempos la adoración de estatuas e imágenes que adoran todas las religiones paganas, incluyendo la religión tradicional. Todos los pueblos de muchos lugares están llenos de idolatrías, de imágenes, no sabiendo la maldición que trae el diablo y los demonios sobre cada una de ellas. Cada vez que yo paso por unos lugares donde hay estatuas, esculturas e imágenes de idolatría, pues no las podemos destruir porque nosotros podemos destruir los ídolos que están bajo nuestro poder, pero aquellos que son propiedad de otros, no, hay que convencerlos de que les traen maldiciones, pero algún día Dios las va a destruir. Pero yo recorro ciudades viendo continuamente tantas imágenes de idolatría y siempre le pido a Dios que las destruya, que algo pase, que caiga un trueno, un rayo del cielo y las destruya, que un terremoto se abra y las trague, algo sobrenatural. Bueno, esa es en la que más se regocija el diablo y los demonios, sigue siendo en la adoración de estatuas e imágenes que adoran todas las religiones paganas, incluyendo la tradicional, y a la cual se han propuesto arrastrar a los cristianos. Y usted dirá, no, a nosotros no nos pasa esto, no nos han arrastrado a la adoración de imágenes. Pues sí, y se puede ver en las fiestas paganas que celebra la religión tradicional, que repiten muchos evangélicos, y que tiene que ver, por ejemplo, con la Navidad, con el día de esto, con el día del otro, y todas esas adoraciones a los árboles que vamos a estudiar que no se debe hacer. Volvamos, hablando de árboles, al ejemplo del huerto del Edén. En el huerto del Edén había 2 árboles, y nuevamente, es decir, desde allá, nuevamente, aquí en Deuteronomio nuevamente
se pone delante del ser humano dos caminos. Aquí Dios le dice, está la bendición, está la maldición, y es la idolatría el fundamental motivo que te hace tomar uno de los dos caminos. Pero desde el huerto del Edén esto venía ya. Estos dos caminos habían sido puestos delante del hombre. ¿Por qué? Porque habían sido puestos en el huerto del Edén el árbol de la vida, con el cual viviría para siempre el hombre, o el árbol de la ciencia del bien y del mal, el cual le daría al hombre la posibilidad de juzgar por su propia cuenta. Y es decir, con el árbol de la ciencia del bien y del mal, el hombre tendría el conocimiento del bien y del mal para poder juzgar. Y el hombre, de lo que lo quería convencer Satanás, era que si comía de este fruto podía ser como Dios para juzgar lo bueno y lo malo, y al hombre le pareció bueno porque entendió, al hombre y a la mujer, que no tendría que depender más de Dios para saber lo bueno y lo malo, que por su propia cuenta podrían saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero Dios le dijo que si comían del árbol de la ciencia morirían. Entonces, con este suceso, todos sabemos que el ser humano escogió el árbol de la ciencia y así escogió mejor juzgar, prefirió juzgar que vivir para siempre. Prefirió juzgar, aprender a juzgar y morir, que esperar en Dios, saber de Dios qué es lo bueno y lo malo y así vivir para siempre. Esto ocurre hoy todos los días. El hombre prefiere juzgar unos a otros, el hombre prefiere juzgarse unos a otros, aunque muera eternamente, antes que vivir eternamente. Un árbol es asociado con la vida, el de la vida, y el otro, el de la ciencia, con la muerte. Claramente ninguna persona sana escogería la muerte antes que la vida, a menos que haya una culebra, una serpiente, murmurándole al oído pensamientos seductores al hombre, llevándolo a la autodestrucción. Ayer me decía una persona, no creo que, decía él, ¿cómo la gente podría ser tan ingenua sabiendo que la Biblia dice que hay una marca de la bestia, que hay una marca de un 666? ¿Cómo la gente se lo va a poner y se lo está poniendo? Si ya nada más que lo diga la Biblia, yo no lo haría, sabiendo que hace 2000 años un libro dice que esto está escrito y sin embargo la gente lo hace, porque la gente escoge todos los días el mal. Todos los días, así igual que en el huerto del Edén, le fueron puestos dos caminos al hombre para escoger lo bueno y lo malo, y el hombre escogió lo malo. Hoy, todos los días, se nos pone delante de nosotros la bendición y la maldición. Pero Satanás susurra al hombre en el oído que escoja la maldición, el juzgar, que escoja la idolatría, llevándolo a la autodestrucción. Y esto le ocurre a todos los hombres. Es decir, mirando esto desde este punto de vista, quiere decir que todos hemos sido puestos delante del Edén. La vida y la muerte fueron presentadas delante de nosotros y Dios nos dijo que escojamos la vida. Pero desgraciadamente nosotros continuamos escuchando a la malvada serpiente todos los días, que nos incita a tomar del árbol de la muerte, a pesar de las terribles maldiciones que acompañan esa elección. A pesar de que el árbol de la ciencia y del mal, a pesar de que la idolatría traen la muerte y los dos caminos son presentados delante de nosotros, desgraciadamente todos los días el hombre prefiere escuchar a la serpiente, escuchar a Satanás, que nos incita a tomar del árbol de la muerte, a pesar de que el hombre, como dice la Biblia, va a morir. La muerte es la que acompaña a esa elección. El mundo desde sus comienzos fue creado con dos opciones. Finalmente, estas opciones son entre la vida y la muerte, pero las personas no ven. Y no ven porque no quieren ver que solo tienen dos opciones y que definir esto es lo más importante de tu vida. Es lo más importante de tu vida. Es lo más importante de tu vida. Volvamos a lo que leímos en el versículo. Miren, observen, dice Dios, pongo delante de ustedes hoy. Aquí este texto identifica a la bendición como la vida y a la maldición como la muerte, y su causa principal, la idolatría. Esta es la verdad
en el mundo espiritual y físico. Esta es la verdadera elección para el hombre, la vida y la muerte. Es difícil, como dijimos, imaginar una diferencia más grande y absoluta y más clara y evidente que la vida y la muerte mencionadas en la Biblia. Están en los polos opuestos de la experiencia del hombre. ¿Por qué alguien escogería la muerte antes que la vida? La elección parece lógica. Ciertamente hay personas para quienes la vida se convierte en algo demasiado doloroso. Ellos escogen evadir ese dolor con drogas, alcohol, con diversiones malsanas y escogen morir. Otros escogen la muerte a veces por suicidio, pero aunque algunos esconden la realidad de la vida, del dolor de la vida, y otros la evaden completamente al suicidarse, no es la elección que Dios quiere poner delante de nosotros. Esta descripción que acabamos de dar del que se suicida o el que se sumerge en las drogas para evadir el dolor o la vida, habla de un individuo inadaptado, ¿sí? Pero la condición o las alternativas que nos pone Dios es alejarnos de la idolatría, escoger sus caminos y la obediencia y vivir eternamente. Imagine que usted va por una carretera alejada, porque quiero hablar de imagine esto como un camino. Usted va por un solo camino y se divide en dos. Y Dios le dice, uno es la vida y otro es la muerte. Uno es la bendición y otro es la maldición. Escoge. Bueno, imagine que usted va por una carretera alejada y no ve a ningún policía en kilómetros, pero ve las señales de tránsito. Las señales de tránsito dicen peligro, derrumbe, desvío, superficie mojada, precipicios, y usted ve los anuncios, los carteles, las señales del tránsito. Usted no ve ningún policía, pero alguien tuvo que poner las señales, no se pusieron solas. Usted no puede ver a Dios porque es Espíritu Todopoderoso. Está en todas partes, pero no lo ve. Pero las señales que Él dejó, usted sí las puede ver. Y una de las señales es la Biblia, que le dice dónde está el peligro, cuál es el camino peligroso, la maldición y la muerte, y cuál es el camino de la vida. Usted no ve al policía, pero alguien tuvo que poner la señal. Entonces usted, al ver la señal, sabe que hay un gobierno que gobierna sobre ese camino, valga la redundancia, un policía, un manual de tránsito, un sistema de castigos para el que incumpla la ley y al que no respete las señales, y una recompensa de paz y viaje tranquilo y tranquilidad para el que respeta, para el que cumple con las señales. ¿Sabe que algunas señales y leyes que están en la Biblia son para cuidarlos a usted mismo? Así como las señales de tránsito, muchas de ellas son para cuidarlos a usted mismo, y otras no solo para cuidarlos a usted, sino para que usted no dañe a los demás, para cuidar a los demás de las personas irresponsables y de usted mismo. Pues al respetar las leyes de Dios, al respetar la palabra, está respetando a los demás, se está respetando a usted mismo y está respetando la autoridad. En el caso de las señales de tránsito, a la autoridad gubernamental; en el caso de las leyes espirituales y divinas, a la autoridad de Dios. Y Dios dejó señales para nuestra alma, como dije, para que por fe sepamos que hay una autoridad que, aunque no vemos en ese momento, está mirándonos, está poniéndonos la señal para que lleguemos feliz a nuestro destino, al destino de la bendición, de la vida eterna, para que no vaya a dañarme yo en un accidente, para que no vaya yo a poner en peligro a los demás y perder esa eternidad. Son dos señales, son como señales para el alma. No se puede ver con los ojos físicos, pero sí con los ojos espirituales. Todo el universo, en todo el universo hay señales, está lleno de señales. La Biblia dice que las estrellas, que las flores, el mismo mal es una señal de que Satanás existe, el bien de Dios, los planetas. La Escritura habla de que el mundo está lleno de señales, y el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, es una señal misma, intermitente, un GPS, diciéndote cuál es el camino correcto. Si le pones atención,
lo vas a oír cada vez más alto. Dios pone delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte. Deuteronomio 11:26, he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habías conocido, que no habéis conocido. ¿Qué escoges tú hoy? ¿La bendición o la maldición? ¿La vida o la muerte? Dios me los bendiga. Esto es para el que le gusta la palabra de Dios, para el que prefiere la verdad sobre la tradición. Señor, bendice cada persona, abre nuestros ojos espirituales, que podamos ver, como dice tu palabra, observa, mira los dos caminos y podamos escoger el camino de vida y vivir eternamente. Bendice cada familia, recibe un milagro de salud ahora mismo ahí donde estás, sé sanado. Recibe la paz de Dios en tus hogares a través de la presencia del Espíritu Santo, y recibe una bendición económica, recibe el sustento de Dios, porque Jehová es tu pastor y nada te faltará. Dios me los bendiga. Nos vemos en próximas transmisiones. Amén. Amén.